Bien, si les parece, entonces empezamos la clase del día de hoy. Ya la estamos grabando para después también subirlas al campus. La primera pregunta que tenemos con Ricardo es si han podido ingresar al campus virtual, a la materia, y han podido ver algo de la información. Sí, yo me fijé que me aparecieron todas las materias y sí, estaba, pero no, la verdad que no entré a los videos, creo que había unos videos, no entré a verlos. ¿Alguien más se fijó? Yo El hace un mismo ratito, caso. hace un Sí. ratito entré también y vi ahí el artículo y todo, así que bueno, pero bueno, por lo menos pudimos entrar. Bueno, ustedes en el taller van a ver, yo les voy a presentar acá en pantalla lo que ustedes tendrían que ver como base del curso. ¿Están viendo allí? Sí, Sí. Bueno, nosotros la estructura que planteamos con Ricardo es ya quedar para los lunes a las 18 horas, que es el horario de la materia. En general la lógica es que tengamos una clase de este tipo y que sea el espacio para compartir consultas y dudas a medida que vamos avanzando. Puede darse en alguna oportunidad que en vez de desarrollar una clase en vivo, lo que hacemos es en ese horario subir el material para que ustedes lo desarrollen en el momento que quieran. Va a estar subida el material en ese día y en esa hora, los lunes a las 18 horas. En general vamos a tratar de trabajar con estas clases de Meet, que son muy productivas porque son de 2 horas, y en esas 2 horas resolvemos varias cosas y vemos varias cosas. Ustedes en la plataforma van a tener el programa, que es el programa que veníamos trabajando el año pasado. Vamos a tratar de poder lograrlo en esta situación de pandemia. Y después tienen cargada la unidad número 1, donde Ricardo ya les cargó lo que vamos a charlar ahora, que es la clase 1, la presentación, que son unas 30 imágenes para contarles un poco qué trata la materia en general con imágenes, gráficos y datos. Hay también un material de apoyo, de introducción a los sistemas de información geográfico. Si ustedes pican en el material, ahí lo tienen, tiene un videíto, ¿sí? Que lo pueden ir viendo. Creo que ese video no tenía audio, pero sí tiene las placas, después ustedes lo van viendo, ¿sí? Eso es lo que tendría que estar viendo. No tiene audio. No tiene audio, ¿bien? Ese material como un punto de partida. También cargaste ahí, Ricardo. Sí. Está bien, ¿no? Tampoco tiene audio, pero estaba bastante bien descrito todo. Así que lo pueden ir viendo tranquilamente, pausarlo. Exacto, la intención es que ustedes a este material introductorio lo puedan ver ustedes. Vamos a trabajar a la presentación para contarlo. Y el foro de la unidad, este foro, es el espacio por si ustedes tienen alguna consulta. Añaden un nuevo tema. El foro es de carácter opcional, en este caso. Si ustedes tienen alguna duda, cargan y añaden esa duda como un nuevo tema de debate. Para lo que es la unidad 1. En la parte final está el 22. Y el nuevo material que yo subí esta mañana es unidad 1, segunda parte, que es un artículo que se llama Planificación en escenarios de pandemia, que ustedes van a ingresar. Es el Instituto Lincoln, es este link, donde cuenta un poquito la planificación de escenarios en pandemia.
y detalla algunas de las características que este grupo que estudia, que es el grupo del Instituto Lincoln de Políticas del Suelo, es un instituto latinoamericano que hace diferentes estudios, que es muy interesante, y hace algunas reflexiones sobre cómo se pueden anticipar algunos aspectos de la situación actual. Esto es de mediados del año pasado. Y la intención es que luego de leer este artículo y escuchar la clase que le vamos a contar hoy, hagan una reflexión sobre la siguiente pregunta. ¿Cuál cree que sería la utilidad para un gobierno local o provincial de crear un sistema de información geográfica para la planificación de escenarios en pandemia? ¿En qué áreas o temas se podría trabajar en un contexto de pandemia? Y entonces esa reflexión que ustedes tienen que cargar acá como un tema de debate, este sí es obligatorio, este foro, puede tener una extensión variable. Nosotros no le pusimos una cantidad de párrafos, pero ustedes pueden escribir, lo ideal es que lo puedan escribir primero en un Word, que lo puedan escribir y redactar, y después cortar y pegar adentro del foro, para que lo puedan escribir bien, se tomen el tiempo de hacerlo y que no quede algo desprolijo, sino algo bien pensado. La intención de hacer este vínculo de escenarios de pandemia con respecto a los sistemas de información es como para que usted, a partir de lo que nosotros le vamos comentando, de para qué se crea un sistema de información geográfico, cuáles son las pautas, cuáles son los caminos, pueden empezar a definir para qué harían un sistema, si estuvieran haciendo un trabajo para un gobierno local o para un gobierno provincial. Media carilla está súper bien para escribir ahí adentro del foro, ¿sí? Un texto de media página estaría súper bien, y sería como una primera actividad de la asignatura. Entonces tomamos un tema de total actualidad, hacemos una lectura con una mirada bastante amplia sobre lo que pueden ser problemáticas que afectan a las ciudades, y de alguna manera de qué nos servirían los sistemas de información geográfico como un elemento de trabajo para esas comunidades, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es avanzar con la presentación de la clase. Si te parece, Ricardo, ¿querés que la vaya presentando yo y vamos interviniendo? Sí, dale. Sí, totalmente. Adelante con la clase. Bien, ¿están viendo allí? Sí, perfecto. Bueno, esta es una definición. Pueden encontrar lo que a ustedes les guste sobre desarrollo local y regional. En este caso lo define como un proceso de carácter complejo, continuo, no lineal e integral de acumulación política, social, económica, ética, cultural e institucional, de construcción endógena, o sea, de abajo hacia arriba, multidimensional e interdisciplinaria. Este concepto me parece que es amplio e interesante como para pensarnos en el desarrollo, y estas 4 dimensiones que están en ese gráfico podrían ser algunas de las dimensiones principales para estudiar el desarrollo local, y podrían aparecer inclusive otras. En base a estas dimensiones, lo que hemos tratado aquí en estas placas es contarles desde dónde podemos mirar esas dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión política institucional podríamos trabajar a partir de las políticas como resultados complejos de esos procesos de interacción, negociación y compromiso de diversos actores. En el mapa conceptual que está aquí abajo, que es una imagen generada tratando de sintetizar relaciones entre una serie de actores que estaban frente a una problemática, entre ellos, por ejemplo, una cámara de corredores inmobiliarios, un colegio de martilleros, los ciudadanos que no estaban organizados, pero sí estaban activos pidiendo algo en particular, terratenientes inversores, una asociación civil, Cáritas, Vivienda, todo ese grupo de actores, y el Estado municipal buscando una definición de una política de hábitat. Y en esa línea se avanzaba sobre el ciclo de las políticas públicas, que iba generando diferentes debates con esos actores, donde iban definiendo sus intereses, y en ese entramado se iba construyendo. Ese podría ser un camino para avanzar
en la dimensión política institucional. Nosotros en nuestra asignatura no vamos a estar trabajando este tipo de dimensiones, ¿sí? Pero hay que tenerlas en cuenta porque hacen también a la construcción del desarrollo local. Una imagen muy interesante también que tiene que ver con la lógica de los actores es esta historieta de Quino, que cuenta, digamos, la propuesta de un puente que no puede llegar al otro lado, y hay un comentario alusivo aquí abajo. Voy a tratar de correr esto, ahí. ¿No? Que dice, iba todo muy bien hasta que surgieron pequeñas discrepancias entre la comisión vecinal de la margen opuesta y el ingeniero. Y usted ya sabe qué carácter tiene el ingeniero. Esto yo lo pongo porque como Ricardo es ingeniero, es como para generar un ida y vuelta. Yo soy arquitecto, entonces generamos una pica ahí entre las miradas de la lógica de los actores. Pero sobre todo, y fuera de broma, lo pongo porque muchas veces los proyectos fracasan porque no se dan los diálogos a partir de no escuchar la lógica que tiene cada actor, la lógica del técnico con la lógica de quienes viven en las márgenes de estos ríos y que quieren o no quieren que exista una conexión, por ejemplo. Vamos a algunas de las dimensiones donde ya los sistemas de información geográfica empiezan a tener una fuerte incumbencia, por así decirlo. Por ejemplo, en la dimensión político-institucional podríamos afrontar y resolver ciertos conflictos a partir de la medición de indicadores socioeconómicos. Por ejemplo, este es de hacinamiento. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Bien. Esta imagen muestra el hacinamiento socioeconómico de una ciudad y un territorio que tiene un tramo de carácter urbano y un tramo rural. Estos seguramente son radios urbanos, y dentro de ese radio hay condiciones que hacen que los más oscuros tengan condiciones de hacinamiento, que son los naranjas más oscuros, y hay un gradiente de colores que lleva a los que son más claros, que estarían en mejores condiciones, y los que son más oscuros tienen condiciones de hacinamiento. Hay una cantidad de personas viviendo en un determinado lugar y esto marca la condición. En este mapa, con ese nivel de gradiente, yo detecto quiénes son las personas que viven en hacinamiento. Hay más de 2 personas por habitación. Este dato es un dato que sale de un censo. Se hace un censo y ese censo se transfiere a planos que me dan esa definición. ¿Se entiende esto de que los planos tienen diferentes colores y los colores marcan una condición y una característica? Sí, sí. 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 Estoy admitiendo a alguien que está entrando y ahí sigo con la presentación. Bien. Seguimos entonces con la presentación de, por ejemplo, indicadores socioeconómicos. Bien, me sirve para afrontar entonces y resolver ciertos conflictos, para proveer estrategias de cooperación institucional, de cohesión social, estimular redes de actores locales. Esto, por ejemplo, es una cartografía de Sistema de Información Geográfica de Estudios Urbanos de Uruguay. Bien. Dentro de lo que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC, están los mapas temáticos. Aquí está el link, este es el Censo de Población 2010. Para 2020 nos hubiese tocado el censo, por cuestiones de pandemia se ha pospuesto, esperemos poder tenerlo. Es interesante el dato del censo porque uno puede ir comparando cada 10 años muchas definiciones, pero por ejemplo este es un mapa temático que muestra en la población de 10 años y más analfabeta en el año 2010 y muestra cuáles son los lugares que tienen los mayores inconvenientes, el norte y el noroeste de la provincia de Córdoba, que son los colores más oscuros. ¿Cómo se carga este dato? Bueno, atrás de este dato hay una base de datos enorme que cuenta toda la población de esos departamentos y en base a unos segmentos que se plantean dentro de esta estructura, te define cuáles son los que están en la peor condición, condición media y condición más favorable, si se quiere. En cuanto a ese dato que está en una base de datos que yo tengo que cargar para tener esa información.
Otra dimensión, recién veíamos la política institucional, ahora veamos la dimensión sociocultural. Por ejemplo, este es un trabajo de tesis, Martín Formía fue estudiante nuestro de desarrollo, y él utilizó los sistemas de información geográfico para hacer estos mapas de lo que él denominó en su TFG intentos de desposesión y zonas vulnerables. Este es un área al norte de una ciudad, es un territorio indígena, donde se dieron ciertos sucesos en el paso del tiempo, en un proceso de un par de años, donde, no sé si se logra ver allí, pero estos íconos que aparecen acá y que después están referenciados, acá en la leyenda a la derecha, tienen que ver con marchas, que son toda esta gente con banderas que está en este sector, tiene que ver con entradas y movimientos de máquinas que hicieron desmontes, sectores que tenían que ver con la definición de lugares importantes para esa comunidad indígena, donde había algunos eventos que realizaba esta comunidad, que no vivía en el lugar, sino que eventualmente realizaba esas actividades. Bueno, y él hizo un mapeo con esos actores que tenían este proceso de desplazamiento de este sector, y el mapeo después lo transformó utilizando un sistema de información geográfica que tiene una imagen satelital de fondo, una iconografía específica que él descargó, y con esa iconografía él marcó cómo fue ese proceso, por dónde empezó, dónde fue la zona crítica marcada acá en rojo, dónde fue las zonas donde fue avanzando, y cómo el desplazamiento de esa comunidad se fue dando en un periodo de tiempo. Él le sirvió para, desde un mapa temático trabajado con esa comunidad, mostrar geográficamente cómo había sido ese proceso. Por lo cual esta es una dimensión, si se quiere, sociocultural, ¿no? Y hay una participación, él primero estos mapas los realizó en el lugar, a mano, con la misma comunidad, con unos cartelitos que iban pegando, y después lo procesó en la computadora, lo procesó en QuantumGIS. Creo que era QuantumGIS o GBC, uno de los dos. En QuantumGIS, Luis. En Quantum, ¿no? Sí. Y en este, por ejemplo, es un plano que muestra la segregación urbana y identifica básicamente tres colores. Un color azul, que sería el aglomerado de integración socioeconómica. Para lograr este azul, cruza diferentes variables que tienen que ver con buenas condiciones de esa comunidad, vinculada al acceso a la educación, vinculado al acceso a los servicios, tanto internet, sistema de cloacas, etc. Cruza varias dimensiones y eso es lo que logra pintar de color azul los radios urbanos que tienen las mejores condiciones. Como aglomerado de vulnerabilidad, o sea que hay alguno de esos indicadores que está dando negativo, empieza a pintarlo en verde, y las situaciones de exclusión, cuando no hay un acceso a esa infraestructura, cuando no hay un acceso a ese equipamiento de salud o de educación, empieza a pintarse en color rojo. Entonces uno allí puede estudiar cuáles son los radios urbanos. Estos radios urbanos tienen entre 300 y 500 habitantes aproximadamente, o sea, lo que ocupan 4, 5, 6 manzanas de una ciudad, y puede identificarse claramente cuáles son los sectores que tienen las peores condiciones y cuáles son los que tienen las mejores. Para lograr esto, se hace un sistema de información, se procesa, y luego se saca este mapa temático con la segregación, en este caso era la ciudad de Tandil, allá por 2001, y con esto uno podría hacer un informe para el intendente o por alguna organización civil de la ciudad para contarles cómo es la situación en base a que un dato, en este caso era con el censo del 2001. ¿Sí? Este es un análisis demográfico de salud, educación, y marca los asentamientos, los loteos que están en azul, las favelas en el caso de lo que serían similares a la villa de emergencia nuestra en color rojo, que son los puntitos que se ven más chiquitos en estos sectores. Y después hay un proceso de zonas informales y zonas en regularización. O sea, este es un proceso de cambio de titularidad del suelo. Estos son ya mapas de un perfil más, si se quiere, regional. Acá ya cambiamos un poquito la escala, ampliamos un poquito la escala y hay una definición de un área
mayor a la que veíamos recién. Este es un análisis demográfico que hicimos acá en Villa María. Para que ustedes se ubiquen en Villa María, este es el área central de la ciudad. Este borde inferior sería el borde del río. Hacia el sur estaría todo lo que es Villanueva. Y lo que se marca en colores más oscuros, esto yo lo armé para mi tesis de maestría, muestra los radios urbanos con mayor densidad poblacional. Esto era allá por 2010, hace ya 10 años, donde era muy baja nuestra densidad poblacional. Y imagínense que 77 habitantes por hectárea es bajísima. Hay lugares en la ciudad de Córdoba que superan los 300 habitantes por hectárea. En Buenos Aires superan los 400 habitantes por hectárea. Este número ya en nuestra ciudad cambió, pero era interesante ver cómo había algunos sectores de los bordes del pericentro, que sería el área pericentral, que ya empezaban a tener características de una densidad más alta que inclusive algunos sectores del centro, porque en el centro había mayor densidad comercial, no vive gente, ¿no? Entonces uno puede hacer un análisis de cuáles son las áreas que tienen mayor desarrollo poblacional, en algunos casos porque tienen más densidad, es decir, tienen más densidad en altura, más cantidad de construcciones en altura, edificaciones, y en otros casos más densidad porque hay más gente en poco espacio. Más, si se quiere, más proceso de hacinamiento. Por eso se explican densidades altas también en los bordes de lo que sería el periurbano. No hay elevación en altura, pero sí hay gran cantidad de personas y familias en un mismo terreno. ¿Se entiende un poquito el concepto de densidades como para preparar esa documentación? Aquí una aclaración. Cada vez que uno prepara algún plano de esto, tiene que tener en claro primero el concepto. Yo tengo que saber muy bien a qué densidad me voy a referir y cómo voy a justificar el cálculo de esa densidad para poder mostrarla. El gráfico, que parece muy simple, lleva todo un proceso previo. Yo tengo que saber de qué se trata una densidad poblacional, qué variables voy a considerar, si esa densidad es neta o si esa densidad es bruta. Es decir, si yo calculo la densidad en la manzana y voy a descontar calles y voy a descontar actividades que no son residenciales, comercio, institucional, etc. Entonces, esos parámetros yo los tengo que explicar. Si yo voy a hacer un informe contando cómo muestro esa densidad, por supuesto que en una tesis o en un trabajo final uno cuenta eso, es tan importante como el gráfico que acompaña para que yo, de una manera muy simple, les diga, bueno, esta es la situación de la densidad de nuestra ciudad o de algún tramo en particular de nuestra ciudad. Por eso explicar de alguna manera cómo yo tengo este dato gráfico también es importante. Tengo que tener en claro cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero mostrar y explicar hacia dónde voy para mostrarlo, ¿sí? Voy a seguir compartiendo. Si ustedes tienen alguna duda o consulta sobre lo que vamos planteando, me dicen. Ricardo, si querés hacer un aporte también, adelante, ¿eh? No, está bien. Yo cuando lo crea necesario aporto. Bien, entonces seguimos presentando. Bueno, este es otro caso de, por ejemplo, de estudios de usos de suelos urbanos. Esto ya es un área mucho más chica. Fíjense que esto es una manzana y ya acá hay una caracterización lote por lote. Ya hay un trabajo acá más de perfil catastral donde yo identifico, dentro de otras cosas, una manzana con sus lotes, áreas que pueden ser consideradas áreas verdes de bulevares, y condiciones de esa situación, cuando son predios que tienen alguna condición preexistente. En este caso era sobre hacinamiento en un caso de Bolivia. Se hace una detección georreferenciada, yo identifico en cada uno de estos segmentos. Ven que acá hay, por ejemplo, un lote y tengo un área ocupada del lote, si lo están viendo ahí el cursor, un área ocupada del lote en azul, y el resto del lote en otro color. Bueno, esto también me permite estudios donde vuelvo a cambiar de escala. Vengo de una escala, como veíamos recién, a nivel regional, paso a nivel ciudad y de golpe
hago una intervención a nivel barrial donde cargo, en este caso, un montón de referencias que tienen que ver con lugares importantes, la iglesia, la escuela, el mercado, etcétera, y hago un trabajo de campo y eso lo bajo y lo georreferencio. Les digo dónde está cada cosa exactamente. Bien, yendo a otra dimensión, la económica productiva. Este es un sistema de información geográfico que apunta a evaluar el riesgo ambiental e industrial en el ambiente urbano del municipio de Tigre. Los puntos negros serían todas las industrias de la ciudad de Tigre, de un tramo de la ciudad de Tigre. El riesgo alto que está pintado, y lo ven acá en las referencias, con color rojo, sería todo este sector. ¿Por qué va a estar dado esta mancha, que es una mancha como si fuese una huella de calor? ¿Vieron lo que le ponen a los jugadores de fútbol que circulan una área determinada del campo de juego y que esa mancha de calor es donde pasan la mayor cantidad? Las industrias no se van a mover como los jugadores de fútbol, pero sí están localizadas en un sector y tienen un potencial de riesgo, cada una de ellas, que hace que sea más intenso este tramo y que aquel tramo de allá. Y este potencial de riesgo estará cargado en esa base de datos, donde dirá si trabajan con sustancias inflamables, si tienen productos químicos, qué tipo de categoría de industria es. Todo ese dato está cargado adentro del punto. Entonces yo tengo una capa de puntos que marca en negro por igual a todas las industrias, pero adentro del punto tengo el dato de qué condiciones de riesgo tiene cada una de ellas. Por supuesto que esto está armado con una cantidad de datos que yo los estoy estimando y se los estoy contando, pero uno podría decir, bueno, al menos tendría que tener 2 o 3 datos: peligrosidad de los materiales con que trabajan, riesgo de inflamación de esos materiales, etcétera, etcétera, para poder identificar y hacer esa mancha de calor, que es la que me determina cuál es la zona crítica, y en esa zona crítica no deberían existir otras actividades, como por ejemplo residencial, educativas, etcétera. Me serviría para tomar una determinación de ese mapa de calor. ¿Se entiende cuál es el concepto y cómo uno puede empezar, mirando el gráfico, a interpretar qué tiene oculto o qué dato alfanumérico tiene esa base de datos para pintármelo? Estoy admitiendo allí a otra persona que se suma. Entonces, yo miro el gráfico del mapa de calor y puedo interpretar que dentro de cada uno de esos puntos que marca la industria, que tendrá un nombre, una característica, una cantidad de trabajadores, un tipo de actividad determinada, lo que autorice el municipio, mientras más completa sea mi base de datos, esa planilla interna de base de datos, mejor puede ser el sistema que puedo representar y voy a tener que hacer cierto procesamiento para que me dé ese mapa de calor. No es algo tan sencillo y además para que se luzca interesante como se veía ese, donde se ven esos colores, tengo que trabajarlo un poco. Parte de ese procesamiento vamos a intentar hacer también en nuestra materia, ¿sí? Cuando entremos a trabajar con el software. Por supuesto que todo procesamiento lleva un tiempo, una dedicación, y no es nuestra intención con Ricardo que ustedes sean maestros en el desarrollo de representación geográfica, primero porque no tenemos el tiempo, y segundo porque llevarían varias clases poder hacer un mapa de calor de esas características, porque tendría que cargar la base de datos completa de, no sé, 200 industrias, avanzar sobre cada uno de los puntos de la industria, procesar muchísima información para lograr ese resultado. Pero bueno, por ahí con Ricardo facilitándoles algún dato de alguna capa de puntos de industrias o de alguna otra capa y que ustedes puedan cargar y representar, al menos podríamos tener un alcance de cómo sería el caminito para lograr ese mapa, más allá de que el resultado no sea un mapa de carácter definitivo, pero sí les serviría como para presentar en alguna materia, en alguna otra materia o en un trabajo final de grado. ¿Se entiende la idea de
mirar para dónde puede ir un sistema de información geográfico y tratar de ver cómo se realiza. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien, bueno, volvemos a la presentación. Voy y vengo porque si no un poco, vieron que es raro, ¿no? Que uno se va a la pantalla y medio que se queda ahí y no nos vemos. Bien, seguimos entonces. Por ejemplo, bueno, en el Instituto Geográfico Nacional, que después ustedes pueden buscar la página, el Instituto Geográfico Nacional tiene muchísimos mapas de la República Argentina que ustedes pueden descargar. Algunos están en formato PDF, pero también hay otros formatos que los vamos a poder utilizar en nuestra asignatura. Ya algunos de los prácticos seguramente le vamos a pedir, Ricardo, que ingresen al Instituto Geográfico Nacional y descarguen alguna información. Sí, para hacer algunos ejercicios básicos está bueno eso. Para aprender a manejar las capas, digamos, ¿no? De punto, línea y polígono. Este, por ejemplo, sería, por ejemplo, valga la redundancia, un análisis en la dimensión territorial ambiental. La provincia de Córdoba, con las características ambientales y morfológicas de la provincia. Entonces tenemos un mapa de la provincia, tenemos características de la provincia y referencias que inclusive incluyen milímetros que se dan en el año. Y de esta cartografía podemos desprender alguna cartografía más parecida a la que les mostraba al principio, de cuáles serían las áreas específicas. Son mapas temáticos de la provincia donde marca algunos departamentos con un mapa de posibles riesgos de desastres en la planificación. Esto es del Plan Estratégico Territorial de la provincia de Córdoba, una imagen que sacamos de ahí. Este, por ejemplo, es un desarrollo que hicimos en unos talleres en el año 2018, que participamos con Ricardo y con los equipos de investigación. Hicimos una relación de la ciudad de Villa María respecto a cómo se venía desarrollando el ordenamiento de la ciudad. En el mapa que tienen aquí a la izquierda hay una serie de referencias, están muy chiquitas acá, pero yo se las cuento. Lo que estaría en gris más oscuro sería el área de trazado urbano hasta el año 2002. ¿Sí? Hasta el año 2002 la ciudad llegaba hasta lo que está en gris. ¿Ven el perfil que está en gris, que termina aquí? Termina en ese sector. El sector que está pintado en amarillo, que serían estos puntos amarillos, serían los barrios que empezaron a hacerse ya de 2002 a 2018. Serían barrios de loteos de carácter residencial. Son todos los que ustedes ven en amarillo en la periferia o en el periurbano de la ciudad. Y después hay pintados en naranja, no sé si lo logran ver, algunos tramos de lotes vacantes, serían este sector, este sector, este sector. Los lotes vacantes son aquellos lotes que son lotes baldíos, que se identifican en las imágenes satelitales y después se pintan en un polígono color naranja, por ejemplo, y se marcan cuáles son los sectores que han quedado atrapados entre la ciudad del 2002 y la ciudad del 2018 y que no tienen una actividad o un uso aparente. Son áreas que están vacantes y por tal son áreas costosas para la vida urbana porque allí pasan un montón de servicios, imagínense, pasan infraestructuras, hay cerca escuelas, hay cerca hospitales, clínicas, comercios, etc. Y allí no hay actividad. Por lo cual, uno puede hacer un mapa pintando esos sectores vacantes que sería bueno movilizar ese suelo a que se transforme con alguna actividad. Actividad urbana o actividad que podría ser vinculada a lo rural, vinculada a lo productivo, vinculada a huertas, vinculadas a parquizaciones o espacios verdes. Tantas actividades que la ciudad necesita para la vida urbana. Entonces este mapa me permitiría ver hasta dónde estaba la ciudad, cómo creció y qué áreas quedaron entre medio. Bueno, hay un montón de datos que no tiene sentido que le contemos, pero esto hace en un solo gráfico poder contar. Yo podría estar hablando sobre estos gráficos durante
varias horas porque tenemos muchísima información, población, cómo está la trama, cómo están esos lotes, cuáles son los lotes que quedan condicionados a actividad, que son esos naranjas más oscuros, la que me queda entre los lotes amarillos, que son loteos reales, y que quedan condicionados porque quedan entre medio. Entonces acá ya tal vez no pueda poner una actividad de agricultura, ya tal vez allí no pueda poner una actividad de ganadería. ¿Por qué? Porque quedó entre lotes que tienen residencias. Muchos análisis podemos hacer con este tipo de sistema de información geográfico y tomar conclusiones y definir conclusiones. Bueno, acá hay un desperdicio de los recursos porque hay un proceso de expansión, que es lo que yo les cuento un poquito en síntesis acá arriba. En el mapa de abajo a la derecha, ese procesamiento de información está vinculado, que son todos estos puntos de loteos que están en colores marrones alrededor, pero está vinculado con los puntitos que son las escuelas de la ciudad. ¿Dónde están diseminadas las escuelas y la lejanía que van a tener esos centros educativos con respecto a los nuevos loteos? Hay un montón de loteos que no tienen equipamiento de educación cerca, por lo cual acá ya empezó a programar ciertas conclusiones. Quienes van a asistir a estas escuelas van a tener que movilizarse una serie de kilómetros para llegar desde donde viven hacia ese equipamiento. Entonces puedo hacer un análisis de que es negativo el desarrollo de loteos muy lejos del área urbana, donde ya no tengo equipamiento, un loteo residencial, donde hay viviendas, y donde no tengo equipamiento de salud, no tengo equipamiento educativo. ¿Se entiende? Puedo hacer ese análisis cruzado, porque en este yo prendí y apagué las capas que tengo en mi sistema de información geográfico. Y las referencias las armo para ese mapa temático donde relaciono todo lo que es marrón, que serían nuevos loteos para vivienda y equipamiento tanto educativo, los azules, y equipamiento de parques, que serían los espacios verdes. ¿Se entiende hasta ahí un poco las relaciones que puedo hacer? Sí, se entiende. ¿Cuánto creen que lleva a hacer un plano de esos, por ejemplo? A ver, ¿cuánto les llevaría a ustedes a armar un plano de la ciudad y hacer esa comparativa entre vivienda, loteos de vivienda, equipamientos? Si lo tuvieran que hacer sobre su localidad, piensen desde el lugar donde viven y donde podrían hacer un trabajo de este tipo. ¿Qué se imaginan que les llevaría? Una tarde. Se los pedimos como práctico y en una tarde lo tendrían listo. No, yo creo que se tardaría mucho más tiempo porque lo pienso, si bien todavía no sé cómo lo haría, cuáles son los pasos, pero justamente me imagino que hay pasos, como que primero tenés que pensar bien qué es lo que querés saber, después quizás hacer un trabajo de campo y investigar toda la información que necesitas para hacer ese mapa y bueno, recién ahí creo que podés subir la información y empezar a construir el mapa. A mí me parece que va a depender de si los datos que alimentan el mapa es información que ya está tal vez disponible, pero desagregada, y lo que tengo que hacer es como integrarlo y vincularlo de cierta forma y cargarlo al sistema, que de cualquier manera no creo que sea un trabajo rápido, y creo que ya es otro tiempo si yo voy a necesitar salir a buscar la información para empezar a alimentar mi base de datos, como si voy a tener que, no sé, tal vez partir de una encuesta, un censo, o sea, si voy a tener que hacer un trabajo muy grande de relevamiento, o si es solo combinar. Pero me parece que es un trabajo significativo en cualquiera de los dos casos. Y después la habilidad de manejar el sistema. Ricardo, vos que sos quien por ahí carga datos de la municipalidad, ¿qué opinás? No, bueno, siempre lo inicial es tener en claro qué se quiere hacer. Y esto de qué se quiere hacer es qué quiero representar, qué estoy buscando. Y a partir de ahí es que uno lo que hace es, primera pregunta, ¿tengo los datos para obtener el resultado que busco? Teniendo esos datos, es fácil. De lo contrario, tengo dos opciones.
preguntarme, bueno, no tengo los datos, ¿quién los tiene? O los tengo que fabricar yo a los datos. Este es otro paso. Entonces, si yo quisiera hacer un análisis de crecimiento de la población de la ciudad de Villa María, o para dónde se va a expandir la ciudad, primera cosa, ¿tengo los datos para hacer ese tipo de análisis? Sí y no. Algunos datos los tengo, otros datos no los tengo. Les quiero mostrar un trabajo que hice cuando estaba haciendo la maestría en Sistema de Información Geográfica y Teledetección. Un trabajo que tenía que ver con la expansión de las ciudades. Como ponerme a trabajar sobre Villa María era muy difícil y corría contra el tiempo. Usé la ciudad de Córdoba, que tenía los datos. Pero lo que les quiero mostrar es qué datos usé. Ya les comparto la pantalla para que ustedes vean. Entonces, ¿se ve ahí? Era un Sí, ahí se ve. trabajo sobre la simulación de escenarios de cambios de suelo, de uso del suelo urbano. Bueno, ese en realidad es el nombre del seminario, ¿no? Bueno, yo tenía que determinar qué iba a pasar en Córdoba dentro de 30 años. O para dónde es probable que crezca la ciudad de Córdoba. Podía ser Villa María, lo que fuere. Yo tenía que partir de estas 4 imágenes. Uno es la expansión de Córdoba en el 91, en el 2001, 2010 y 2017. Obtener estas imágenes, lleva un tiempo de procesamiento que es a partir de imágenes de satélite, digamos, y esto es determinar las superficies construidas. ¿Por qué no lo hice para Villa María? Porque me estaba llevando demasiado tiempo obtener esto. Es un proceso lento que se hace sobre imágenes de satélite y me estaba llevando demasiado tiempo y me estaba arrojando errores, entonces digo, bueno, dejo de probar con Villa María y estos datos ya los tenían procesados para la ciudad de Córdoba, es decir, me los habían dado como insumo. Me habían dado como insumo muchas ciudades de la República Argentina, pero bueno, yo quería hacer sobre Villa María y desistí. Tenía un tiempo para hacer el trabajo, que eran 2 meses, y entre dar clases, etcétera, etcétera, no tenía demasiado tiempo para practicar, porque es practicar, en esto no hay muchas cosas. Y bueno, lo hice así. Entonces, tomé un polígono de trabajo, sobre él fui procesando información. Pero uno de los datos, miren, ¿cuáles son las restricciones que pueden generar que una ciudad se expanda por un lado o hacia otro lado? Y hay restricciones. Y eso existen en toda la ciudad. Y en este caso, de la ciudad de Córdoba, el dato lo tuve que buscar y analizar. Todo esto que está acá es la circunvalación. Y la circunvalación a la ciudad de Córdoba es una limitante, no es lo mismo todo lo que se desarrolla aquí adentro que lo que se desarrolla acá afuera. Después está el río, ¿sí? El río primero que atraviesa la ciudad, zona de parques naturales, zonas protegidas, etcétera, etcétera, lugares a donde no va a crecer la ciudad, ya porque son zonas protegidas. Esto también, una accesibilidad, por ejemplo, a la distancia que hay desde cualquier punto de la ciudad al centro de la ciudad. Es una mancha negra, no importa. Ahí adentro de cada píxel hay un montón de datos que permiten hacer el análisis. Bueno, así fue trabajando. Fuimos trabajando sobre la distancia de los distintos ejes a las distintas vías de comunicación más importantes que tiene la ciudad.
va generando todas esas manchas. Después, también hay un condicionante al desarrollo de una ciudad. Villa María no tiene ese problema, pero sí Córdoba. Córdoba tiene pendientes. Y entonces, las pendientes del terreno también son condicionantes al crecimiento de una ciudad. Bien, hecho todo eso, mapas de pendientes, etcétera, etcétera, todo eso, todos esos datos fueron generando insumos para trabajar sobre un software que desarrolló la Universidad de Tandil que se llama el SAC City. Es un software de simulación. Ahí fui cargando los datos, distintas ponderaciones como la topografía, la accesibilidad, las pendientes, las altitudes, las distancias a las vías de comunicación, las distancias al centro, etcétera, etcétera. Y como resultado de la simulación, obtuve todo esto. Paso al final, son un montón de imágenes, pero bueno, esto es lo que pasa en 2010, esto es la expansión de la ciudad en 2010, y esto es la probable expansión de la ciudad en 2030. ¿No? Todas esas manchitas blancas que aparecen es, en teoría, y si todo el insumo que yo le cargue era el correcto, hacia dónde crecería la ciudad de Córdoba, ¿no? Esto es 2010, esto es 2030. No puedo hacer 2030 al 2050, donde a mí se me ocurre. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Y para planificar. Primera cosa, recién Javier estaba hablando de escuelas. Bueno, si yo como planificador en una primera impresión digo, pucha, la ciudad se va a crecer para este lado. ¿Tenemos equipamiento urbano para este lado? Y no tenemos nada. Bueno, vayamos pensando qué y dónde, ¿no? ¿Qué vías de comunicación hay? Servicios. ¿Tenemos redes de agua potable? ¿Tenemos redes de cloacas? Energía eléctrica, gas, etcétera, etcétera. Bueno, sirve para eso. Tener un pantallazo general de cómo se expande una ciudad. Y esos datos no estaban. Esos datos los tuve que fabricar, digamos. El único dato que yo tenía eran 4 imágenes de satélite, ¿sí? De distintos años. Cada 10 años, digamos. Que es como uno puede visualizar la expansión del crecimiento de una ciudad. Y a partir de ahí, empecé a analizar cuáles eran las barreras a la expansión de la ciudad, detectarlas sobre la imagen y generar a partir de ahí los insumos, ¿no? Bueno, esa es una tarea compleja. Sí, es compleja, hay que manejar varias cosas, pero quiero decirles a esta pregunta inicial, ¿qué quiero hacer? Y en este caso, quiero saber cómo se expande, qué va a pasar con mi ciudad o una ciudad dentro de 20 o 30 años. ¿Hacia dónde va a crecer? Vuelvo a hacer esta pregunta, porque esta pregunta es clave. ¿Hacia dónde se expande una ciudad? Y no se expande. ¿Sí? Algunos pueden decir, y se va a expandir para allá, u otro, y para allá. ¿Y por qué se va a expandir para allá y no para allá? No, ¿por qué no para el norte? ¿Por qué no para el sur? Bueno, Villa María tenemos una limitante, que es el río. Del otro lado existe otra ciudad. Si Villa María y Villa Nueva fueran la misma ciudad, vaya a saber si el río es una condicionante. Sí o no, depende. Pero quiero decir, los datos no estaban, los tuve que fabricar yo. ¿Sí? El único dato que tenía era una imagen satelital. A partir de eso, y en función, obviamente que atrás de eso hay toda una teoría de estudio de expansión, pero podemos hacerlo tranquilamente para la ciudad de Villa María con un poco de paciencia, porque las imágenes están, y el tema es generar las superficies construidas.
Y a partir de ahí es que se hace el análisis. Bueno, un ejemplo complejo. Ricardo, Sí, ¿qué tal? Una consulta. Yo veía que vos partiste, o vos estás relatando que partiste de un estudio de 4 imágenes satelitales con 10 años de diferencia cada uno, por lo que entendí yo que ese crecimiento que fue arrojando ya va marcando una tendencia. Vos partiste de esa tendencia, digo, o sea, por ejemplo, yo lo que observé es que crecía hacia el noroeste, más allá de que había un crecimiento hacia el sureste, digamos, pero estaba más concentrado el avance o el crecimiento hacia el noroeste, si no me equivoco. Hola. Hola. Se internet. habrá cortado. Ricardo, ¿estás ahí, Ricardo? Ahora sí, ahora sí. Ahora los escucho. Y se me había cortado. No, hace ya un par de días que estoy teniendo mucho problema con internet. Ah. Sí, hay un pequeño, digamos, hay un crecimiento incipiente a eso. La verdad es que se debería hacer un trabajo mucho más exhaustivo sobre el tema. Yo tenía un tiempo limitado para hacerlo, y lo que más me interesaba en ese caso no fue el resultado final, aunque ustedes no lo crean. Lo que yo quería era entrenar el método. Obviamente, no quería que me diera cualquier cosa, pero lo que más me interesaba era entrenar el método de trabajo. Y me dio, bueno, ese crecimiento o esa expansión futura de la ciudad, y creo que ya hay algo incipiente, como decís vos, Gabriel, ¿no? Algo incipiente de hacia dónde se dirige la ciudad de Córdoba. Pero por eso me gustaría haberlo hecho para Villa María, que es donde yo más conozco. Eso me arroja Córdoba, y yo no vivo en Córdoba, no conozco Córdoba, no puedo estar seguro de que eso sea real. Pero como les digo, me interesó más, o quería en realidad entrenar el método, que era bastante complejo, que el resultado final, digamos, ¿no? Esa fue la idea. Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Esas 4 imágenes satelitales que mostrás al comienzo, de las que hablaba Gabriel también, ¿son fotos satelitales o a partir de una imagen los puntos blancos es información que vos alimentás a la foto? No me Bueno, quedó claro si eran como no, fotos yo proyectas. partí de 4 imágenes satelitales. 3 son Landsat, las 3 o las 4, no recuerdo, creo que son Landsat 5. Son satélites de estudio del suelo, ¿sí? De baja resolución. ¿Por qué Landsat 5? Porque hay archivos, Landsat 5, Landsat 7, hay archivos viejos de imagen. Entonces, a partir de esas imágenes, haciendo distintos tratamientos a los píxeles, ¿sí? Se obtiene, digamos, hay que hacer una clasificación. Primero, una clasificación no supervisada. ¿Qué quiere decir esa clasificación? Se hace un análisis del píxel, que no lo hago yo, obviamente, lo hace el software, y puede determinar, o me va a encontrar qué píxeles son todos iguales. Luego, de un análisis visual, yo puedo determinar esos píxeles que son superficies construidas de viviendas, son superficies, por ejemplo, de suelo compactado. ¿Y qué es suelo compactado? Pavimento o caminos de tierra ya muy consolidados, ¿sí? Después puedo decir, bueno, estos píxeles son
parques. Estos píxeles son árboles. ¿Sí? No me importa qué especie, esto es verde. Sí, sí, sí. Una vez que yo identifique, se lo estoy explicando rápidamente, mucho más lento. Una vez que yo identifique eso, lo que hago es hacer una reclasificación de la imagen. Entonces, en esa reclasificación de la imagen, lo que voy a hacer es, los píxeles que sean de un determinado color, le digo, esto es superficie construida. Los píxeles, y así voy seleccionando, ¿sí? Y voy a obtener esa imagen en blanco y negro. Entonces, todo lo que es blanco es superficie construida. Todo lo que es blanco es superficie construida, o sea, vivienda. Todo lo que es negro puede ser suelo compactado o puede ser parque, arbolado público, lo que fuere. Es distinto a lo que a mí me interesa. Bueno, ese trabajo lleva mucho tiempo hacerlo, porque hay que sentarse, hay que entrenar, hay que buscar, hay que procesar, hay que entrenar el píxel. Bueno, es un trabajo lento. Y por eso mismo no lo hice sobre Villa María. Esas imágenes ya procesadas yo ya las tenía, me las habían dado. Entonces gané como 15 días. ¿Sí? O sea, si yo hubiera dispuesto de todo el día para hacer eso, lo iba a hacer sobre Villa María. Pero yo sobre el día tenía 2 horas para trabajar sobre eso. Y cuando lograba hacer una cosa, se me terminaba el tiempo y a lo mejor lo retomaba dentro de 2 días y ni me acordaba qué había hecho y tenía que empezar nuevamente. Bueno, trabajé así, me consumí un mes de tiempo y dije, listo, basta, Villa María, cuando tenga tiempo, algún día lo haré, vamos a lo concreto, que es lo que ya tengo semiprocesado y trabajé sobre eso. Está bien, pero está bien. Entiendo entonces que no es que del satélite sale así, sino que uno tiene que alimentarlo y crearlo. Perfecto. Es un proceso posterior. Es un proceso bien. posterior. Gracias. Sí, a partir de ahí podés hacer muchísimas cosas. A partir de una imagen satelital, podés. Las imágenes, ya lo vamos a ver cuando veamos ese tema, pero las imágenes de satélite están compuestas por bandas espectrales, ¿no? Distintos colores. La clásica es el RGB, el rojo, el verde y el azul. Depende cómo yo combine esas 3 bandas. El RGB es el color natural, el que vemos siempre en todos lados, ¿sí? Depende cómo yo mezcle esas 3 bandas, voy a resaltar una cosa u otra. Y además tengo otras bandas que son los infrarrojos, y yo en primera instancia yo puedo saber dónde hay cosas, suelo compactado o no compactado, dónde hay verde, dónde no hay verde, dónde hay agua, dónde no hay agua, aunque yo no lo esté viendo, ¿sí? Puedo ver la humedad del suelo, simplemente con cómo combino los colores, cómo combino las bandas de las imágenes. Y eso para desarrollo urbano es muy bueno. Es muy básico, pero sirve un montón, ¿sí? Bien, bueno, interesante ir dialogando en esta ida y vuelta de cómo lograr ciertos procesamientos, cómo llegamos a algún resultado a partir del uso de la herramienta, sea con la base de satelital, como contaba Ricardo, que requiere también de una preparación importante de datos y de manejo de información, o el procesamiento de datos vectoriales, es decir, si yo salgo en nuestras investigaciones y tengo durante este año trabajo de campo y voy con ustedes a recorrer un lugar y relevo ciertas condiciones, relevo basurales, situaciones críticas, problemáticas vinculadas al ambiente o lo que quieran, y ese relevamiento lo hago en un papel y lo guardo, el potencial de esa información no va a ser tan alto, porque si yo esa información la proceso y la vuelco a un gráfico y a un sistema,
ese sistema cada vez más rico de información y me puede dar nueva información porque yo voy cargando y actualizando información de carácter de investigación en función de lo que me interese a mí, como investigador, en mi proyecto de trabajo final o en el proyecto de algún relevamiento de alguna de las materias de la carrera, por ejemplo, ¿no? Piénsenlo desde ese lugar, cómo poder crear cierta información que puede ser de utilidad, tanto sea satelital o imágenes vectoriales, ¿no? Acá de la ciudad en imagen, en datos vectoriales hay muchos generados desde la municipalidad, por ejemplo, y después hay mucho datos generado por IDECOR para toda la provincia, que uno puede hacer el recorte de la ciudad. Bien, si les parece, avanzamos con unas placas más de la presentación. Así avanzamos con algunos datos específicos que tienen que ver justamente con qué tipo de información podemos procesar en un sistema de información geográfico. Voy a presentar de nuevo. Bueno, estábamos recién en este proceso que es un equipo de investigación que buscó datos y a partir de ahí volcó ese dato en esta información que es de carácter vectorial, pero si ustedes se fijan, el punto de partida fue imágenes satelitales, que después del trabajo de recorrido caminando y en vehículo de todos esos bordes que están pintados en color rojo de la ciudad, lo pudimos procesar y bajar a esta imagen que tiene de fondo una imagen satelital y sobre esa imagen diferentes capas que están detalladas aquí en las referencias, como son esta creación de una capa vectorial que marca en rayadito, como acá, como acá, como acá, los loteos públicos o la expansión a 2002, que sería la que está en un color gris, o la expansión 2017, que sería la roja, y esa combinación de datos. Entonces yo traigo la información del relevamiento de campo y la vuelco de manera vectorial, garantizando de que esa información está correctamente georreferenciada. Esta información, al ser vectorial, tiene datos interesantes como es la superficie. Por ejemplo, yo puedo sacar superficies y relacionar qué superficie tenía en 2002, qué superficie tengo en 2017 y cómo se ha incrementado parte de la trama urbana, por ejemplo, en los bordes de la ciudad, ¿no? Bueno, hay momentos donde en desarrollo necesitamos trabajar varias dimensiones a la vez. En estos talleres que nosotros preparamos allá por 2018, lo que ven ustedes aquí abajo a la izquierda es bajo la pregunta cuáles son las percepciones en la ciudad de Villa María y desde diferentes disciplinas, de diferentes colegios profesionales, las propias prestadoras de servicio, profesionales de tanto licenciados en desarrollo como profesionales vinculados al urbanismo, al paisaje, al ambiente, lanzaban en estos planos, que lo hacíamos en modalidad taller, cartelerías que iban indicando ciertas cosas que pasaban en ciertos lugares y cómo eso podía ser valorizado desde todas estas dimensiones. Hay momentos donde podemos utilizar o poner más fuerza en la dimensión territorial y ambiental, pero de golpe lo político institucional nos marca alguna definición de agenda, o lo sociocultural también nos marca, o lo socioproductivo, económico productivo, etc. Por lo cual las dimensiones del desarrollo se van ampliando y se van cruzando, ¿no? Bueno, esta es una definición de qué es un sistema de información geográfico. Puede ser esta como tantas otras, pero es un sistema para la entrada, almacenaje, manipulación y salida de información geográfica, capaz de combinar esa información gráfica en mapas, como los que veíamos recién, y alfanumérica a partir de ¿qué? Estadísticas, relatos y vivencias, como son los mapas cognitivos, esos mapas que hacíamos con las comunidades indígenas, o alguna base de datos como la que comentábamos recién, que nos da información sobre escuela, salud, etc.
Y toda esa información nos permite obtener información derivada del espacio, o sea, está localizada, está georreferenciada en un lugar, posibilitando la modelización de esa realidad a partir de creación de imágenes que son abstractas de esa realidad que es mucho más compleja y que hace una imagen síntesis, saca como la foto en un momento determinado y me muestra esa situación, permitiendo su análisis, su estudio y su gestión. ¿Sí? Ese sería un poco el concepto de sistema de información geográfica. Y esta imagen que les muestro acá, que tiene diferentes esferas, son 5 grandes esferas que giran alrededor de los sistemas de información geográfica, me marcan, por un lado, los datos. Recién Ricardo les decía dónde busco esos datos, si los puedo encontrar o si los tengo que crear. Esa es una primera pregunta. ¿De dónde saco los datos? ¿De dónde bajo? ¿De qué plataforma? ¿Uso el Instituto Geográfico Nacional? ¿Uso la información que me da el municipio? ¿Desde dónde? ¿De Mapas Córdoba? ¿De dónde busco esa información? Bueno, primera pregunta. ¿De dónde busco los datos? Procedimientos. ¿Cómo utilizo un software para que me dé más potencia al manejo de la información? Si yo estos papeles y capas, una tras otra, donde están las escuelas, los ríos, las calles, las hago en mapas a mano, no voy a tener el potencial de información que si yo hago procedimientos dentro de un software. Tercer cuestión, el recurso humano. O sea, ¿quiénes somos los que de alguna manera facilitamos ese sistema? Como grupo, en esta materia podríamos decir, bueno, cada uno de nosotros se encarga de una capa. Uno se encarga, tomamos una ciudad y uno se encarga de la red vial, otro se encarga del equipamiento de salud, otro se encarga del equipamiento de parques y definición de parques de la ciudad y de espacios verdes y así. Y cada uno arma una información y la juntamos y tendríamos un trabajo cooperativo, colectivo, que eso puede ser interesante, además del hecho de que al usar estos software libres podemos vincularnos con gente que hace lo mismo en otros lugares y en esos espacios de comunicación preguntarles, che, ¿cómo hiciste vos? ¿Cómo hiciste? Y Ricardo averiguó que, bueno, gente de Tandil había hecho un software y pudo procesar una información. Conociendo a otros colegas que trabajan en la cuestión, podemos ayudarnos mutuamente, ¿no? En lo que es el trabajo colaborativo y colectivo. El software, o sea, cuál va a ser el sistema que vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar QuantumGIS, que el otro día le mostramos aproximadamente cómo se descarga y cómo se puede trabajar con el mismo, que es un software libre. Y con qué hardware, o sea, con qué computadora, qué sistemas remotos, cómo vamos a manejar información bajada de satélite. Bueno, esto, con el paso del tiempo, va modernizándose, pero estos esquemas de 5 variables que hacen a este entorno de un sistema de información geográfico, siempre se va manteniendo en el tiempo. Bien, ¿cómo funciona? Bueno, a partir de la colección de niveles temáticos, estas serían las capas, donde uno va incorporando lo que es hidrología, la mapa de trama urbana, una imagen satelital y define en definitiva un mapa temático que es un resultado. ¿Sí? Es una colección que uno procesa información y tiene un resultado como puede ser un mapa temático. Bien, acá Ricardo, si querés podés explicar un poquito vos cuál es la estructura de este dato, que el otro día lo comentaste. Bueno, sí, los datos que utilizamos en los sistemas de información geográfica para representar todo lo que está en el espacio geográfico son de dos tipos. Los datos vectoriales y los datos raster. Los datos vectoriales yo les había dicho que eran datos discretos y los datos raster, que son las imágenes, son datos continuos. Entre los datos vectoriales existen 3 tipos de datos. Los puntos, las líneas y los polígonos. Con los puntos representamos todos aquellos elementos susceptibles, como les digo, de ser representados por un punto. ¿Y qué cosas puedo representar por un punto? Bueno, en este mapa de la ciudad de la provincia de Córdoba, por un punto están representadas las localidades,
las poblaciones, las ciudades más grandes, etcétera, las cabeceras de departamento, con una simbología especial, ¿no? Acá está Río Cuarto, Villa María, Río Tercero, Altagracia, Córdoba, etcétera, y cada uno de esos en función de un símbolo. Después tenemos las líneas. Las líneas están formadas por un segmento que tiene un punto de inicio y un punto final, y por ejemplo con él podemos representar rutas, ríos, líneas, por ejemplo líneas telefónicas, líneas eléctricas, redes de agua, redes de transporte, por ejemplo las líneas del transporte urbano de colectivo, bueno, los recorridos diversos que se hacen dentro de una ciudad los puedo representar por líneas. Y finalmente tenemos los polígonos. Los polígonos representan superficies y como tal, en el caso de la figura que están viendo, están representados los departamentos de la provincia de Córdoba. Pero también puedo representar, si yo tomo Departamento General San Martín, que es este que está acá, y lo voy ampliando, voy a encontrar las ciudades, y las ciudades ya pasan a ser polígonos. Y dentro de esos polígonos voy a tener, por ejemplo, las manzanas y las parcelas, que también están representadas por polígonos. Esos polígonos pueden ser regulares e irregulares, y bueno, acá están, ¿ves? Estos son este es el Departamento General San Martín, y los distintos radios censales del Departamento General San Martín. Tenemos ahí radios censales rurales, que son los más grandes, y si tomamos una ciudad vamos a encontrar radios censales más pequeños, que son los radios censales de una ciudad, pero bueno, polígonos al fin, ¿no? Polígonos al fin. Esas son las tres formas de datos vectoriales. Ahora, los datos vectoriales no, digamos, los puntos, líneas y polígonos no pueden estar sobre la misma capa, están sobre capas independientes. Recién Javier les había mostrado un conjunto de capas que como producto final dan un mapa temático. Entonces, en una capa voy a tener puntos, en otra capa voy a tener líneas y en otra capa voy a tener polígonos. Nunca voy a tener líneas y polígonos en una misma capa o líneas y puntos en una misma capa. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es una de las condiciones básicas que tienen los sistemas de información geográfica. El dato vectorial, entonces, punto, línea y polígono, y están separados. La otra estructura que hablábamos recién, y que les vuelvo a mencionar, es la estructura raster. La estructura raster está formada por celdas. Esta es una imagen, y si nosotros la agrandamos a esa imagen, vamos a encontrar que está formada toda por estas celditas que se llaman píxeles. Dentro de esa celdita hay información. Y esa información es la que nos va a permitir luego procesar y obtener distintas cosas. Bueno, esos son los dos grupos, ¿no? Acá está, ¿no? Los rasters son una matriz de celdas o mapa de bits definido por píxeles en fila y columna y por un número de bandas y por la profundidad de ese bit que compone la imagen. Bueno, ahí están de distintos tipos de imágenes, estas tomadas con cámara fotográfica y estas tomadas por satélites. La de arriba, grande. Bueno, esos son los satélites, también se denominan sensores remotos.
Eh, qué es un satélite? Es un instrumento, eh, sobre el que se coloca unas cámaras fotográficas que son los sensores, y que tienen la particularidad de estar a una determinada altura sobre la superficie de la Tierra y que nos permiten captar o fotografiar la superficie de la Tierra, y dentro de la superficie de la Tierra lo que a nosotros nos interese. Entonces, hay satélites, estos se denominan satélites de observación de la Tierra. Los satélites de observación de la Tierra son satélites que giran alrededor de la Tierra, contrario a los satélites, como ustedes habrán escuchado, el satélite, se me fue el nombre, los satélites de transmisión de datos. ¿Cómo que se llaman, Javier? ¿Para GPS, decís? No, los satélites que tiene la Argentina para televisión, para internet. El ARSAT. Los ARSAT. Los satélites ARSAT son satélites de telecomunicación. No sirven para observar la Tierra. Por ahí en algún momento dije, tenemos satélites, qué importante. Sí, claro que es importante, pero no son satélites de observación de la Tierra. Son satélites de telecomunicación y son geoestacionarios. ¿Qué quiere decir que son geoestacionarios? Que están en un punto sobre el espacio, y giran a la misma velocidad que gira la Tierra. ¿Sí? Digo, son antenas. Esto es básicamente. ¿Por qué? Y porque la Tierra es curva. Entonces, si yo transmito un dato desde Villa María a La Quiaca, y el dato no va a llegar tan fácilmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las ondas son rectas, viajan en línea recta, y la Tierra es curva. Entonces tengo que encontrar algo en el medio donde permita captar esa onda y transmitirla al receptor. En una época se construían antenas, pero antenas técnicamente y físicamente tienen una altura. Pasada una determinada altura, digamos, es imposible construir una antena porque imposible, digamos, desde el punto de vista de los materiales, imposible sostener una antena tan alta. Entonces a alguien se le ocurre decir, ¿por qué no ponemos una antena en el espacio? ¿Y qué es antena? Un satélite, como el ARSAT. Está allá dando vueltas, está bien arriba, entonces las ondas viajan hasta allá y el satélite las reenvía a los receptores en Tierra. Entonces son satélites de observación de la Tierra, están casi todos a 30.000 metros de altura. Satélites de transmisión de datos. Los satélites que a nosotros nos interesan, que son los satélites de observación de la Tierra, están a apenas 600 kilómetros, ¿no? De altura, 600, 700, no más de eso. No son geoestacionarios, sino que circunvalan la Tierra. Circunvalan la Tierra. A ver si les puedo mostrar algo. Tengo algunos. Déjenme buscar y les comparto para que lo vean. Bueno, mientras Ricardo les busca, en lo que es manejo de imagen satelital, vamos a intentar hacer un trabajo con una plataforma que nos permite descargar algunas imágenes y aunque sea poder bajarlas y tener algún procesamiento. El tema es que por ahí hay imágenes que son muy grandes, muy pesadas, y va a depender también un poquito de las capacidades de las compus que tenga cada uno. Entonces vamos a tratar de por ahí simplificar algún manejo de imagen satelital, por ahí con algún tramo de algún sector en particular y un análisis de ese tipo, porque bueno, no tenemos el taller de informática, que igualmente también tenía sus dificultades, ¿no, Ricardo? Porque de unas máquinas medias viejitas las que teníamos. Pero bueno, vamos a intentar por lo menos que puedan hacer algo de procesamiento con imágenes satelitales
y por supuesto el desarrollo también de lo que son trabajo con datos vectoriales, ¿no? Como los que mostrábamos recién. Tengo mucha información, lo que pasa es que no se las quiero dar a todas para no saturarlos, y estoy buscando cuál es la mejor de todas las diapositivas. Bueno, a ver, vamos a poner ahora algunas. Una pregunta puede ser. Sí, toda la Antes que que, quieras. antes que vuelvas a presentar, pues, no sé si querés avanzar o te... No, decime la pregunta, dale. Cuando mostrabas anteriormente los diferentes tipos de datos vectoriales, estos puntos de línea y polígono, y que aclaraban de que no pueden estar en la misma capa mezclados los datos, ¿no? O sea, una capa, si es los vectores son puntos, de otra línea y otro polígono. Se me ocurría preguntar, ¿eso se maneja en una sola escala? Porque la pregunta es la siguiente, como decía vos, Ricardo, un punto en una ciudad, por ejemplo, una determinada escala, uno a esa ciudad la ve como un punto, ¿está bien? Pero si yo aumento la escala, la veo como un polígono. Entonces, ¿cómo esa capa se modifica o no estoy entendiendo? No, sí, tengo una forma de modificarla que es con zoom. ¿Cortó? Se cortó, Ricardo, ahí. Gabriel, te voy respondiendo yo a ver si se activa ahí, Ricardo. Pero había, Se corta, Ricardo. ¿Estás comentándolo? sí, le estaba comentando, pero veo que tengo problemas de internet. Sí, no sé por qué. Pero coméntale vos. Sí, a ver, respecto ¿Me al escuchan? tema escala, lo que nosotros estaríamos, depende en primer lugar de cuál es el objetivo de nuestro sistema de información geográfica. Si uno va a trabajar un sistema a nivel nacional, va a trabajar con diferentes escalas que ya están de alguna manera preestablecidas por el Instituto Geográfico Nacional. Uno en 500.000, uno en 250.000, uno en 100.000. Va a trabajar con un nivel de datos para visualizar a grosso modo ciertas cuestiones. Va a llegar, supongamos, al perfil de lo que serían ponerle los ejidos urbanos de las grandes ciudades. Pero ya la definición de ese ejido urbano con mayor grado de detalle no lo va a lograr si uno está haciendo un sistema a nivel nacional. Si uno pasa a un nivel regional y compara, por ejemplo, dos provincias, podría trabajar las mismas escalas e inclusive llegar a escalas, hasta uno en 100.000 podría llegar. La relación de escala es la relación entre la realidad y el papel. O sea, las cartas geográficas tienen un tamaño en función de lo que quieren representar. 1 en 500, una unidad en la realidad son 500.000 unidades distribuidas para poder verlo en el papel. Hay una reducción en 500.000 partes. Esta relación es la que uno tiene en el momento de preparar la información para imprimir. Uno puede jugar entre una escala, si trabaja a nivel país, de, no sé, 1 en 500.000 a 1 en 100.000 y prepara 3 planos en distintas escalas. Ahora, si ya quiero trabajar 1 en 50.000 o 1 en 25.000, ya estoy trabajando a nivel urbano, a nivel ciudad y eventual región inmediata. Entonces, el cambio de escala tiene que ver con el objetivo de lo que quiero mostrar. Si quiero mostrar una relación entre ciudades, podría utilizar tranquilamente una escala
entre uno en 100.000 y uno en 25.000, dependiendo de del tamaño de la ciudad, la extensión de superficie de esa ciudad. Para ciudades grandes voy a poder ver toda la ciudad, y para ciudades chicas voy a poder ver varias ciudades con la misma escala. En definitiva, uno en el sistema de información geográfica no le está cargando la escala permanentemente, sino que uno carga las capas para que eso sea representado en una área a nivel país, a nivel región, a nivel ciudad, a nivel barrio. Y después, a la hora de preparar la pieza gráfica, la impresión, para preparar un PDF y después imprimirlo, uno le dice, bueno, voy a trabajar con esta escala para que salga en una hoja A1, una hoja A2, A3, A4, lo que yo necesito. Pero hay una situación. Vos tenés lo que representás en el sistema, que lo vas a representar sin una escala determinada, y a la hora de sacarlo de la computadora a un PDF o a imprimirlo, ahí le vas a decir en qué escala querés sacarlo. ¿Se entiende? Sí. Hola. Dale, Ricardo. Ah, bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Bueno. Digamos, vamos a ir rápido para mostrarles. Lo que hace el satélite que está acá a la izquierda, ¿se ve mi punterito? Eso que parece un ventilador de techo, es un satélite con sus 4 paneles solares desplegados, ¿no? Bueno, entonces, lo que hace el satélite es tener una cámara fotográfica. Lo que pasa es que son cámaras multiespectrales y toman la luz, capturan energía. Y esa energía que capturan es tomada de la luz del sol. Si el sol, ¿sí?, envía energía a la Tierra, una parte de esa energía, como se puede ver acá en la hojita esta, es atravesada, la hoja es atravesada, ¿sí? Una parte es absorbida por la hoja y una parte que es irradiada o rebota mejor en la hoja. Entonces eso es capturada por la cámara que está en el satélite, y entonces en función de la longitud de onda que tenga la luz que refleja, en este caso esta hoja o cualquier elemento que esté sobre la Tierra, podemos saber de qué se trata, ¿no? Esto trabaja de esta forma, ¿no? El sol emite, ¿sí?, refleja la superficie de la Tierra y los objetos que están sobre la Tierra y lo captura el satélite. Bueno, este es el sistema radar, eso lo pasamos largo por ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá están todos los tipos de elementos sobre los cuales puedo colocar un sensor. Desde una grúa, ¿no?, una torre, un globo Ricardo, aerostático. Sí. se ve eso, dice ejemplos World View 2 en la pantalla. ¿Estás avanzando vos en imágenes? No la estamos viendo. ¿No están viendo? Bueno, espérate. Entonces están viendo otra cosa. Quedó en ejemplo View 2. Fíjate si lo podés cargar de vuelta. Sí, voy a salir de acá. A ver. Pero cierro. Una ventana. Comparto. ¿Ahora ven? Sí, sí, ahí vemos. Bien, genial. Bueno. Este que está acá son los distintos plataformas sobre las cuales se puede incorporar una cámara, ¿no? Desde la que tiene el hombre, acá, una grúa, tipo de aviones, de estos espías,
y finalmente están todos estos, los satélites, y estos que están acá a 36.000 kilómetros de distancia son los satélites de órbita geoestacionario de transmisión de datos. A nosotros nos interesan estos otros, los de órbitas bajas, que van de los 200 a los 1000 kilómetros. Fíjense la cantidad de satélites que hay, ¿no? Hay un montón. ¿Vos de sabés que no satélites avanza, orbitando. Ricardo, la ¿No? imagen? Quedó en importancia de las ventanas atmosféricas, me parece. ¿Es así para todos? Yo estoy viendo una sola. Me parece que no avanza en Bueno, la a ver, diapositiva. ahora, Sí, es verdad, como que no está avanzando. ahora, Ahí avanzó. Ahora sí. ¿Qué habla con Vapor Mori de agua en la dice atmósfera. que es una plataforma, avanza, Sí, ahí avanza. Ahí está. ahí está. Bueno, Ahí está. no hay que sacarlo de la pantalla completa. Bueno, en ese le quería mostrar, ven todos los satélites de observación de la Tierra, que son obviamente satélites artificiales diseñados en función de lo que se quiera observar en la Tierra. Hay satélites que abarcan una superficie muy pequeña de la Tierra y que son satélites que se utilizan para trabajar, ¿ven? Para observar, por ejemplo, pequeñas zonas del territorio con muy alta definición, y hay satélites que observan, por ejemplo, todo el continente de América del Sur, o mucho más grande, que son satélites que no interesan ver qué hay sobre la Tierra, sino más bien qué hay en el ambiente. Son los satélites que nos permiten ver, por ejemplo, las tormentas, ¿no? Cómo desarrolla una tormenta, o los incendios forestales, etc. Entonces, cada satélite está construido en función de qué se quiere observar. Ese dato uno lo conoce como resolución espacial, que es el tamaño de píxel que permite ver con determinada exactitud o eficiencia un determinado sector de la superficie de la Tierra. Eso ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Esto es muy genérico que les quiero mostrar. Bueno, ven. Esta imagen satelital tiene una resolución de 1 metro. ¿Qué quiere decir? Que en 1 metro cuadrado de superficie yo voy a ver con bastante exactitud qué hay, o con bastante resolución. Ahora, si yo amplío eso, va cambiando, ¿no? Lo que veo. En realidad no veo nada. Se me van pixelando las imágenes, ¿no? Este de 1 metro, este es 5 metros, este es 10 metros y esto es 30 metros de resolución. Bueno, pero yo quiero ver el mostro. Entonces, lo que hacen los satélites es van girando alrededor de la Tierra, y van barriendo la superficie de la Tierra. Acá está la imagen. Van barriendo la superficie de la Tierra. Al barrer la superficie de la Tierra, lo que hacen es capturar esas imágenes y transmitirlas, si las capturan y las transmiten a un lugar donde se opera, desde donde se opera el satélite, y se toman y se guardan todas las imágenes. Este tipo de satélites están constantemente capturando imágenes. No paran, digamos, se ponen en órbita y van tomando imágenes constantemente, ¿no? Pasan por acá, luego la segunda pasada es al lado, así van por distintos periodos. Por ejemplo, un día barren toda una zona de la Tierra, la vuelta siguiente barren al lado, y así sucesivamente, y compuestas todas las imágenes yo puedo tener la superficie de una determinada, por ejemplo, los satélites
satélites Landsat pasan por Villa María o por esta zona cada 16 días. Entonces hoy pasan, barren Villa María. Cuando pasan mañana, barren 150 kilómetros al lado. Y así, otros 150, otros 150. Si yo compongo todas esas imágenes, voy a tener una superficie prácticamente de toda la provincia de Córdoba. Bueno, ahí, ¿qué datos utilizar? Bueno, depende de qué es lo que yo necesite y el tipo de satélite del que yo voy a adquirir datos, ¿no? Pero en realidad lo que hacen es eso. Son sensores que tienen cámaras aéreas, espaciales, son multibanda o monobanda. Multibanda quiere decir que tienen muchos colores y monobanda quiere decir que capturan en un solo color. En general, tienen una cámara pancromática y después tienen color natural, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y suelen tener un infrarrojo lejano. Todos esos datos, todo ese tipo de bandas nos permiten componer y obtener distintos tipos de información. Esta es una cámara multibanda de un satélite, por ejemplo. Cada uno de esos es un lente que captura un color o una banda, o un espectro, mejor dicho, una banda del espectro, ¿no? Por ejemplo, supongamos este captura el azul, este puede capturar el rojo, este el verde, este el infrarrojo cercano, este el infrarrojo medio y este el infrarrojo lejano. Bueno, esto ya es mucho más específico, es cómo barre el satélite. Bueno, acá ven, hay otra imagen de cómo se va desplazando el satélite y cómo va barriendo. Y cómo barre, hay dos formas. El sistema anterior o más antiguo de barrido es que el satélite barría de izquierda a derecha, como si fuera con una escoba, ¿sí? Y iba avanzando. Los satélites modernos van barriendo como si fuera con un escobillón. Es decir, a medida van avanzando y van barriendo todo el ancho de la superficie que le corresponde. Ese ancho de unos cuantos kilómetros, ¿no? Tiene que ver con la construcción del satélite. Bueno, eso era sintéticamente lo que les quería mostrar. Bueno, este es radar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren consultar algo específico sobre esto? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, adelante. ¿Hay algún material teórico con el que podamos como tener algún apoyo para terminar de entender esta parte? O sea, lo de esta clase. Sí, tienen el material teórico. Si no está subido a la plataforma, lo vamos a subir. Sí, hay material teórico. Sí, para las dos cosas. Sí, son muchas cosas. Lo que pasa es que por ahí estamos buscando la forma de hacerle más sencilla la parte de imágenes de satélite, ¿no? Fíjense, acá, ¿ven esta imagen? Sí. Bueno, esta es la isla de Manhattan. Esta de la derecha es una visión tomada desde un satélite. Y la de la izquierda es una composición de una estereoimagen. Esa se hace, bueno, acá ya es procesar imágenes. Se hace superponiendo esta imagen con otra imagen que se llama el modelo digital de elevación. Esa imagen cuando saca esta de la derecha, toma
todo lo que hay sobre la superficie de la Tierra y, digamos, en realidad son 3 imágenes, perdón. Una es esta que ven acá, claramente ustedes, a la derecha. Después hay otra imagen que toma todo lo que es sobre la superficie del terreno, ¿sí? Como si fuera el terreno pelado. Y luego hay otra imagen que se toma simultáneamente, que es todos los objetos que están sobre la Tierra con sus respectivas alturas. Compuestas las 3 imágenes dan este resultado. ¿Sí? Compuestas las 3 imágenes dan este resultado. Y esta imagen, por ejemplo, ustedes dicen, ¿y para qué me sirve esa imagen? Bueno, esta está muy bonita. Una imagen, por ejemplo, que se puede utilizar para hacer un análisis de vías de escurrimiento de agua. Digamos, cuando llueve mucho, ¿sí?, el agua escurre por la superficie de la Tierra. Entonces, quienes diseñan las alcantarillas por las cuales escurrir el agua y para que las ciudades no se inunden, tienen que conocer por dónde circula el agua y cuáles son los obstáculos que impiden la circulación natural del agua, ¿no? Y entonces, eso se hace a partir de estas imágenes. Así, porque el agua tiene un escurrimiento natural dado por su terreno, pero cuando el hombre construye, pone obstáculos a ese escurrimiento natural del agua. Y esos obstáculos hacen que haya problemas, porque el agua se acumula en lugares que no estaba previsto. Digamos, por algún lado el agua se va a ir. Y entonces todo este tipo de imágenes, entre otras cosas, se utiliza para eso. Estas son imágenes LIDAR, son imágenes tomadas por drones. Esta es una imagen LIDAR también. Se puede tomar con un satélite, pero normalmente es un tipo de imagen tomada con un dron. Respecto a lo que preguntaban recién de... Perdón, una última. Yo les decía... Dale, Ricardo, sí, dale, así cerramos el tema. Les decía que hay bandas espectrales. Y dentro de la banda, cada cuerpo refleja, ¿sí?, tiene una forma de reflejar la luz. Y eso se llama firma espectral. Si ustedes ven, miren, el color por ejemplo, acá es un campo, avena, con un determinado dato, suelo desnudo, agua y avena con humedad, ¿no? Miren, entonces, quien hace un estudio puede saber qué hay exactamente en la superficie de la Tierra, aunque no lo esté viendo, porque muchas veces uno observa y dice, estas plantas son todas iguales. No son todas iguales. Entonces, en función de esto, que se llama firma espectral, yo puedo saber exactamente qué hay. Si yo estoy viendo pavimento y asfalto a una determinada altura, yo no sé dónde hay pavimento, dónde hay asfalto y dónde hay tierra compactada. Pero si tengo la firma espectral del asfalto, el pavimento y la tierra, ahí sí distingo cada cosa, ¿sí? Bueno, esa era acotación. Bueno, la clase de hoy apuntó a ser la clase complementaria de la semana pasada a nivel introductorio. La intención de introducir es tocar todos los temas que son el corazón de la asignatura y que vamos a ir desarrollando en medida que vayamos avanzando con complemento de material teórico y desarrollo práctico. El desafío de hoy fue poner el tema de los sistemas de información geográfico vinculado a las dimensiones del desarrollo local y regional. Podríamos avanzar con los sistemas de información geográfico desde el mundo de la geografía, desde el mundo de la cartografía,
desde el mundo del planeamiento, podríamos tomarlo de distintos lugares. Nosotros tratamos en esta segunda clase de que ustedes lo puedan ver desde la óptica del futuro licenciado en desarrollo local y regional. Entonces, contarles esas 4 dimensiones que pueden ser otras que se vayan agregando, y desde esas dimensiones, cómo avanzamos para mirar ese sistema que vamos a generar. Para eso estas placas que mostrábamos recién, por eso también dedicarnos un tiempito a volver a hablar sobre qué tipos de datos vamos a procesar, datos vectoriales o datos raster, contarles un poquito de algunas cuestiones que tienen que ver con los avances de la tecnología, los que hacía referencia Ricardo recién, y que año a año nos van superando y tenemos que poner nuevo material arriba de la mesa porque aparecieron drones que hacen ciertas cosas, satélites que hacen ciertas otras, plataformas que nos permiten ingresar información. Yo recuerdo que allá en el año 2002, cuando la Universidad Villa María tenía su sede acá en la calle Mendoza, casi no existía internet y nosotros hablábamos de lo que era el AutoCAD Map y trabajábamos algunas cuestiones urbanas con enormes limitaciones, allá hace casi 20 años, 19 años, 17 años, y hoy por hoy el acceso a las plataformas, a las tecnologías, a los software libres nos permiten otras posibilidades. Por supuesto, cuando nosotros les comentamos el campo de acción de los sistemas, ustedes podrían dedicarse a los sistemas de información geográficos. Ahora, con una asignatura cuatrimestral como la nuestra, no van a poder cubrir las capacidades que necesitan para hacerlo, y será una formación de autoformación de ustedes hacia el futuro. Pero nuestra intención no es formar especialistas en sistemas de información geográfica, sino que conozcan el campo, que sepan desde dónde se puede avanzar, desde dónde se puede trabajar, y que tratemos permanentemente mirarlo desde lo que un licenciado en desarrollo necesita como herramienta para salir a trabajar. Ya sea el trabajo que haga en un municipio, en la provincia, en una institución, en una cooperativa, como independiente, o en lo privado o en lo público, desde diferentes lugares. El desafío que retrucamos ahora, y con eso abrimos al trabajo práctico, ya cerrando lo que es esta clase, es el siguiente. Nuestra intención es que ustedes ingresen al campus, bajen la información en las pestañas que yo les comentaba al principio, vuelvan a hacer una lectura si quieren repasar la clase de hoy, que está como clase introductoria a los sistemas de información, la vuelven a repasar, la vuelven a leer, para que estos conceptos que se hablaron hoy los puedan ratificar, y en todo caso, si hay dudas, los volvemos a charlar en la semana próxima, y que hagan el siguiente esfuerzo. Lean el artículo, que es el artículo del Instituto Lincoln de Política del Suelo, que está en la plataforma que se llama Planificación de Escenarios en Pandemia, que está dentro de la unidad 1, segunda parte, y traten de hacer esa relación entre ese artículo que habla cómo planificar en pandemia, en la situación que actualmente estamos viviendo, y para ustedes, si estuvieran posicionados como asesores de un gobierno local o provincial, ¿cuál sería el sentido de generar un sistema de información geográfico para planificar escenarios en pandemia? A ver qué ideas, en función de lo que charlamos hoy, en función de lo que dice ese artículo, se les ocurren como para decir, bueno, ¿en qué áreas, en qué temas podemos trabajar en un contexto de pandemia y para qué un sistema de información geográfica me sería útil? ¿Qué datos podría manejar allí? ¿Qué posibilidad de toma de decisión tengo cuando tengo un sistema de información armado o preestablecido? Cuando tengo que generar en un escenario que permanentemente cambia, en un escenario donde tengo situaciones, piensen en los casos que se dan en una ciudad vinculadas a la pandemia, cómo se registran esos datos de las personas que están enfermas, las que se curan, los casos que tengo, dónde estarían los focos de infección, dónde podrían estar los lugares donde la gente se encuentra y puede tener mayor vulnerabilidad a la hora de enfrentar el COVID. Piénsenlo desde ese lugar, hagan ese esfuerzo de lo que ustedes conocen, por lo que están viviendo y que estamos viviendo en esta situación actual de COVID, y piensen
lo que charlamos hoy, de cómo estos sistemas de información te pueden dar cierta información valiosa a la hora de tomar alguna decisión, que tenga que ver con decisiones que un gobierno local puede tomar en este tema que es de la salud, pero que es un tema social, que es un tema productivo, que es un tema que abarca las múltiples dimensiones que hablábamos al principio. El lugar para esa opinión es el foro. Y con que ustedes escriban una carilla a partir de las dos cosas, lo que llevamos adelante en estas lecturas de hoy de la clase introductoria sobre los sistemas, y por otro lado la situación de la pandemia, que me parece que es un tema interesante, que sería nuestra primera especie de trabajo práctico. Este foro funcionaría como el primer trabajo práctico, en todo caso como una nota más de carácter conceptual en esta participación. ¿Les queda claro cómo avanzar en el foro? A medida de, o sea, tomando los elementos de la clase, más lo que dice ese artículo, tratando de, como futuros licenciados, pensar estos caminos de la pandemia y de los sistemas de información geográfico como una herramienta para darte una mano en ese tema. Sí, se entiende. Una pregunta, ¿esto lo haríamos, tenemos fecha hasta el lunes que viene? Mira, en general nosotros con Ricardo abrimos el juego, hoy abrimos en la clase, estamos abriendo el foro. En general damos un tiempo de 15 días, o sea que ustedes podrían empezar, si ustedes quieren para la semana que viene, ya para ponerse un tiempo y completarlo para el próximo lunes, fantástico, en eso no hay problema, pero siempre damos un poquito más de tiempo. En general siempre damos 15 días por la duda que alguno llegue más sobre la hora a ver la clase más tarde o mañana o otro día. Entonces en general damos 15 días. Siempre queda abierto, pero es interesante que se ponga en el foro y en todo caso, si nosotros con Ricardo lo vamos viendo, podemos ir haciendo alguna devolución el lunes próximo, algún ida y vuelta sobre alguna de las reflexiones de ustedes y lo retomamos algo en la próxima clase. Vamos a tratar ahí con Ricardo de seguir un poco con las unidades, cómo venían preparadas, vamos a ir desde lo general a lo particular. Y después sí vamos a empezar con el uso del software, pero queríamos hacer una primera llegada al tema desde lo que pasa hoy en la pandemia. Nos parecía que era un tema interesante para ponerlo, era algo novedoso, el año pasado no lo hicimos, entonces queríamos avanzar desde acá y después sí abrir un poquito a que puedan manejar el software y que puedan procesar algunos prácticos como para ir entrando en alguna de las preguntas que ustedes hoy hacían. ¿Cómo es este tema de la escala? ¿Cómo cambio lo que miro? ¿Cómo es un dato vectorial? ¿Cómo es una capa? ¿Cómo visualizo? Todo eso, la parte práctica ayuda muchísimo a entenderlo. Les va a ayudar mucho a entenderlo y lo vamos a ir complementando de a poquito con el material conceptual y teórico, ¿no? Perfecto. Se entiende, creo. Sí. Bueno, fenómeno. Bueno, cumpliendo estas 2 horas, lo que hacemos es guardar la clase. Una pregunta que tenía es si ustedes están usando grupos de WhatsApp para comunicarse en las materias que llevan adelante o se manejan directamente con el campus virtual. Tenemos uno, pero que es simplemente para... Uy, creo que se me fue. Se me cortó, ¿no? No, Te no, escuchamos. Nada, que hay un grupo, pero es como de una profe que tiene dos espacios curriculares y no, solo lo utiliza para información de las clases, pero no hay grupos, me parece. Nosotros en Villa María sí. Sí tenemos un grupo. Claro, eso es en Bueno. Córdoba, la sede de Córdoba. Bueno, y tenemos lo de los estudiantes, pero no por materias, en Córdoba por lo menos. Bueno. No, a ver, nosotros eso lo dejamos, si ustedes quieren que creemos un grupo de WhatsApp para comunicaciones de carácter breve, como puede ser, acá está el link del Meet para entrar a la clase, o se subió el material, o algo así muy breve, lo podemos llegar a usar, y si no, la otra alternativa es que nos manejemos siempre con el horario de los lunes a las 18,
para que ustedes ingresen al campus, tengamos el Meet cuando sea el Meet, y si no hay Meet, que supongamos que tengamos una clase donde haya un material o un cuestionario o alguna de ese tipo de clases, les avisamos por el Meet que ingresen a la clase y lo desarrollen, una cosa por el estilo. Como ustedes quieran, eso no tenemos problema. Por mi parte sí estaría bueno, por la duda, si alguien se olvida de quedar en el aula o algo Sí, por el estilo. bueno, digo porque en este espacio curricular estamos las dos sedes. Sí, Creo que sí. eso iba a decir, que no tenemos ningún grupo donde estemos las dos sedes y eso sí estaría bueno. Bien, fenómeno. Bueno, en todo caso, ustedes tienen manera de comunicarse como para armar los grupitos y le pasamos los datos de nuestro, el teléfono y nos cargan. ¿Se animan? Si Sí. quieren... Uy, No, me sonó el teléfono. Yo tengo el número de Gabriel. Yo le podría pasar, por ejemplo, Uy, Emilia, que por ejemplo, yo te podría pasar a vos los contactos de Villa María o vos me mandás los de las chicas si los tenés, y ahí que yo tengo tu número, no sé si alguien más tiene el número así de alguien de la otra sede, y ahí podemos armarlo y agregar a los profes. Claro. Gaby, ¿vos tenés teléfono? Que dijiste que estaba sin celular. Ah, así es él. yo sigo sin celular, calculo que esta semana ya lo voy a tener, por lo menos eso me prometieron, pero no puedo armarlo yo. Si les parece, puedo armar uno rápido ahora y lo paso por el chat, así nos unimos y después, de última, vamos agregando los que faltan. De una. Sí, de una, Dale. es más fácil también. Ahí lo paso por el chat. Bueno, ahí yo les pasé el teléfono mío. Cárguenlo. Bueno, Julio, Lilia o Anita, que tienen mi teléfono, pásenselo a la compañera, porque no, Sí. o la anoto. Yo se lo paso a la Roma. Romina va a armar el grupo. Pero creo que lo va a mandar por un link y ahí se pueden agregar todos los que quieran. Bien, Sí, voy así. dejando de grabar, después vamos a incorporar, hoy es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deben faltar Ahí lo 2 o mandé 3, por el- porque creo que tenemos 10 estudiantes, ¿no? Son 8 ustedes, faltan 2. Ahí lo Fal- mandé por el